Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es la raíz de muchas de las enfermedades que los médicos vemos todos los días en consulta. Voy aquí a compartir pantalla. Eh, Aquí está. Denme un segundo, yo la... Bueno, vamos a poner por aquí. Me disculpan, yo soy un poquito demoradita con esto. Eh, Ahora sí. ¿Lo estamos viendo todos? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a entender una parte muy importante de nuestro organismo para poder cuidar nuestra salud. Y de eso se trata hoy la conferencia, de antioxidantes, energía, regeneración celular y cómo tenemos que cuidar nuestras arterias desde la raíz con Multidrink. Entonces, vamos a comenzar. Y la pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿de verdad que creemos que todo se arregla con una pastilla? A veces vamos al médico porque queremos que nos dé una pastilla para el colesterol, que nos dé una pastilla para el dolor de la cadera, que nos dé una pastilla para el dolor de la rodilla, que nos dé una pastilla para el mareo. Y pensamos que es que la pastilla nos va a arreglar las cosas y realmente la pastilla puede mejorar un número en un papel, bajar el colesterol, puede de pronto apagar una señal de dolor en el cuerpo, pero no necesariamente te va a arreglar la raíz del problema, porque el problema puede quedarse ahí tapadito. Y hoy en día que tenemos tanto acceso a fármacos y pastillas nuevas y nuevos estudios con otra molécula y otra pastilla, seguimos viendo que el 74% de las muertes en todo el mundo siguen siendo las enfermedades crónicas. Sigue siendo porque tenemos infarto, porque tenemos un ictus, es decir, se nos daña la parte del cerebro porque no llega flujo sanguíneo. Y el número uno de todas estas enfermedades son cardiovasculares, es decir, enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos. Y de eso quiero hablar hoy, porque si conocemos nuestro cuerpo y cuidamos nuestro cuerpo, podemos prevenir esas enfermedades sin necesidad de tantas pastillas. Ahora, vamos por aquí. Listo. Casi todas las enfermedades comparten una misma raíz y es el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Yo les he hablado mucho de la inflamación crónica, que es, no la sentimos, no la vemos, pero está ahí dañando nuestras células. Es como un fuego silencioso que va acabando con la función de nuestras células y va haciendo que nos envejezcamos antes de tiempo, que nos veamos o que nos sintamos viejos estando todavía jóvenes, porque yo digo, a los 60 todavía deberíamos estar jóvenes y no podemos estar sintiéndonos pesados, cansados, agotados, porque realmente no sabemos cómo cuidarnos. Entonces, una pastilla puede bajar, por ejemplo, un número. Puede decir, me voy a tomar la pastilla del colesterol y cuando me hago los exámenes sale el colesterol en 200 y ay, qué bueno, baja el colesterol. Pero una pastilla puede bajar un número, pero a veces daña a otros y entonces esos otros necesitan otra pastilla. Esa pastilla te mejora estos, pero daña a otros. Y así nos vamos llenando de esa polifarmacia, que vamos a la farmacia y, ah, no, pues el médico me recetó 7, 8 pastillas y esta me la tomo por la mañana, esta por la tarde, esta al mediodía. Y a veces ni siquiera sabemos para qué son. A veces solamente seguimos como al pie de la letra, pero no nos detenemos a estudiar, a investigar, a leer, a preguntar, a mirar videos, a entender un poquito por qué nuestra salud está basada en pastillas. Y es que el médico en consulta tiene 15 minutos y en 15 minutos tiene que escucharte, leer tus análisis, tu analítica, leer tu historia clínica antigua y saber y entender qué tienes para ver qué te receta. Esos 15 minutos es muy poco
para entender todo un cuadro que puede partir incluso desde la parte emocional o desde un alimento que no te deberías consumir. Y entonces la salud de cada uno se construye entonces en las otras 23 horas y 45 minutos, porque la tarea de nosotros es que cada momento debemos saber qué estamos aportando para nuestra salud. Y entonces preguntémonos cuántas pastillas estamos tomando hoy y cuántas de esas pastillas que estamos tomando corrigen exactamente la causa o simplemente bajan un número para tener un número bonito en un papel. Entonces, si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, probablemente puedo no necesitar tantas pastillas y estar saludable. Y ojo, no estoy diciendo que mañana van a dejar de tomar las pastillas, no. Cuando estamos tomando pastillas, porque el médico nos las mandó, pues en ese momento pueden ser necesarias. Sin embargo, mi punto es que es importante entender cómo funciona mi cuerpo y prevenir tener que estar usando tantos fármacos día a día. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante que se llama endotelio. Entonces me dirán, ¿pero qué es el endotelio? Lo he escuchado por ahí, endotelio, sí, el endotelio, relaja el endotelio. Bueno, el endotelio son como carreteras. El endotelio, endo es la parte interna, telio es como tejido, es la parte interna de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están divididos en tres capas. La externa es la capa adventicia, el tejido medio y el endotelio es la parte interna, por donde se pasa por ahí el flujo de alimentos, nutrientes, sangre, glóbulos rojos, oxígeno. Ese endotelio es muy importante cuidarlo, porque es como si yo tuviera una carretera pavimentada o si tuviera una carretera llena de huecos y derrumbes. Por eso, cuando hablamos de endotelio vascular, que es un órgano que si lo extendiéramos, el de cada uno, porque es por todos los vasos sanguíneos que está, podría medir 3 metros cuadrados si lo extendiéramos todo. Imagínense la cantidad de órgano que está dentro de nuestro cuerpo y que cumple funciones fundamentales. Una es que por ahí debe permitir el paso de la sangre. Recuerden que la sangre es ese líquido precioso que nos lleva nutrientes, glóbulos rojos, que lleva incluso las células del sistema inmunológico que nos defienden, lleva alimentos, lleva oxígeno. Entonces, esa capa es fundamental mantenerla bien pavimentada. Imagínense una autopista por donde ustedes han transitado que está pavimentada, con luces, con buena señalización y que no hay obstrucción y que todos los carros van sin ningún problema. Por esa carretera pavimentada, que sería el endotelio, entonces estamos llevando el flujo de alimentos sin ningún problema. Ese endotelio además produce algo que es un gas y ese gas se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es como algo que hace que la carretera se expanda más. Es decir, que si yo tengo una carretera más o menos estrecha, ella dice, bueno, está como estrecha, voy a producir óxido nítrico y la carretera entonces se expande y por ahí pasa mucho más tránsito y entonces no hay obstrucción. Pero entonces, cuando baja el óxido nítrico, esas carreteras empiezan a estrecharse y empieza a ser dificultoso pasar por ahí los nutrientes que van en los carritos. Entonces, ¿cuán importante es esto? Nuestras carreteras tienen que estar siempre libres para que puedan transitar por ahí todos los alimentos, todos los soldados que nos protegen, el oxígeno. Y por eso no solo basta un fármaco, porque un fármaco a veces nos expande un poquito, pero no corrige la raíz, no corrige los huecos, no corrige los derrumbes. Y entonces tenemos que encontrar la forma de que nosotros mismos las podamos cuidar. Y eso es posible. Entonces, cuando ese endotelio, que es la carretera pavimentada, falla, eso se llama disfunción endotelial. Y entonces, cuando esas carreteras están fallando, realmente es la raíz de casi todas las enfermedades que vemos hoy en día. La hipertensión, por ejemplo, es porque esas carreteras están estrechas y por ahí muy difícilmente pasa la sangre con los nutrientes. La aterosclerosis, por ejemplo, es que hay trancones como
trombos que se pegan y hacen que la luz del tubo esté tan estrecha que tampoco pueda pasar por ahí alimento. Por ejemplo, el infarto es cuando ya se cierra del todo, es como se taponara y entonces ya no llega alimento a las comunidades más lejanas y entonces ahí es el infarto. Diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico, obesidad, enfermedad renal crónica, disfunción eréctil. Imagínense, todo esto, envejecimiento prematuro, todo esto es porque mi endotelio está con disfunción, es decir, que está lleno de rotos, de huecos y una carretera muy estrecha. Cuando hablamos de capilares, son los vasitos más pequeños. Y les voy a poner el ejemplo como en una vía de tránsito. Cuando vamos por una autopista, todos los carros van fluyendo y van a una velocidad que puede mantenerse, 80 kilómetros por hora, sin huecos, todo súper bien, transitable. Y vamos a llegar ya como al pueblo y en el pueblo ya hay semáforos, ya las carreteras son de un solo carril, ya hay un poquito más lentitud, pero entonces queremos ir a una vereda y a la vereda ya se va solo por carretera destapada, que ya es más difícil llegar, pero podemos ir a la vereda más lejana y esa vereda solo se puede ir a pie porque no pasan ni mulas ni nada. Esos son los capilares. Los capilares en nuestro organismo son las lugares más lejanos por donde la carretera es tan estrecha que el alimento se demora mucho en llegar. Y cuando tenemos problemas en el endotelio, peor todavía porque entonces no va a lograr llegar alimento. Por eso, problemas como la diabetes tipo 2 que tenemos heridas en los pies que ya no cicatrizan, ya no sanan, que se gangrenan y que a veces hay que amputar las extremidades, es porque ya esas carreteritas se cerraron y ya por ahí no llega ni alimento, ni oxígeno, ni nada. Entonces, las vías más angostas, que son esas callecitas tan estrechas, también forman el riñón, por ejemplo. El riñón tiene los capilares más pequeños para hacer todo un proceso de limpieza de la sangre y entonces muchas veces cuando tenemos disfunción del endotelio, los riñones también se nos dañan. El corazón, que tiene esos vasos tan pequeños para que irriguen el músculo, para contraerse, también se pueden ver obstruidos. Cuando, por ejemplo, hay exceso de azúcar, cuando el azúcar, cuando lo comemos, pues digamos que el de las frutas, tiene una función importante y es dar energía a la célula. Pero cuando comemos mucho azúcar de todo tipo, ultraprocesado, ese azúcar se va quedando en la carretera y va haciendo como un velcro, va haciendo que se pegue todo. Entonces ese vaso sanguíneo o ese endotelio por donde debería transitar muy bien el alimento, se va quedando pegado todo y va estrechando la luz del vaso y lo va oxidando. Eso va haciendo que el vaso quede más estrecho cada vez, ese endotelio va a fallar. Y cuando la vía se tapa, ya no llega oxígeno y vienen los infartos. Por eso es tan importante mantener nuestros vasos sanguíneos saludables, o sea, nuestro endotelio, que es esa carretera que es lisa, que es plana, que no tiene huecos, mantenerla saludable. Ahora, es un círculo vicioso. Cuando hay estrés oxidativo, es decir, cuando comemos con mucho azúcar, cuando estamos muy estresados, cuando no hacemos, digamos que un cuidado de nuestra salud, empieza a bajar el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico lo produce el endotelio y expande esa capacidad de esa autopista para que tenga mucho más forma de transitar. Entonces, cuando estamos estresados, cuando comemos mal, eso se activa la oxidación y empezamos a inflamarnos. La célula empieza a pedir ayuda y entonces llegan trabajadores y tratan de limpiar la vía, pero esa sigue llegando azúcar y esos trabajadores se quedan pegados y también van obstruyendo y eso empieza a ser un círculo vicioso. El cuerpo pide más trabajadores, esos trabajadores se quedan pegados y vuelve y se oxida hasta que se tapona. Cuando se tapona, pues vemos que ya no llega oxígeno, no llega alimento a esos lugares, sobre todo de las carreteritas más estrechas. Ahora, miren el proceso de aterosclerosis como es de bonito. Bueno, digo bonito, pues realmente es grave, pero vamos a mirarlo por fases. Aquí está el vaso sanguíneo, lo vemos en la imagen. La fase uno está inicialmente donde vemos que esa carretera está lisa, donde están ahí glóbulos rojos, hay nutrientes, oxígeno y va fluyendo normalmente.
La fase 2 es cuando empieza el óxido nítrico a escasear porque el endotelio ya no es capaz de producir más y entonces empieza como a cerrar un poquito la luz del vaso. Luego, la fase 3 es cuando llegan los trabajadores y tratan de empezar a reparar y a reparar, pero eso genera todavía más estrechez. Y la fase 4 es cuando ya hasta el colesterol y placas se van pegando y cierran el vaso completamente. Entonces allí es donde vienen los infartos, no solo el infarto del corazón, puede tener problemas de un ACV, o sea, que no llega el oxígeno a alguna parte del cerebro y la persona pierde alguna sensibilidad o pierde la movilidad en en un lado de su cuerpo. Ahora, ¿cómo lo podemos cuidar? Porque ya vimos todo lo grave que es no tener un endotelio vascular saludable. Y para hacer una recapitulación, recuerden que el endotelio es esa autopista que genera óxido nítrico y que amplía la cantidad de flujo que puede transportar nutrientes, oxígeno e incluso pues todos los células madre de reparación. Entonces, por eso es tan importante tenerla siempre limpia, o sea, pavimentada. Entonces, ¿qué hace Multidrink? Porque el Multidrink puede ser la respuesta a ese cuidado que necesitamos en el endotelio vascular. Entonces, Multidrink tiene una alta capacidad antioxidante. Entonces, cuando empiezan toda esa inflamación y la oxidación, Multidrink empieza a reparar y a decir, venga, usted haga esto y ya, amplíe para que podamos tener esta vía reparada. Estimula la producción de óxido nítrico, ese gas que amplía también el vaso sanguíneo, neutraliza radicales libres. Los radicales libres serían como, hagan de cuenta que estamos en el centro de Medellín a la hora pico y están las motos, las personas, los carros, los buses pitando y ese es el tránsito que necesitamos desocupar para que pueda fluir la nutrición. Entonces, por ejemplo, unas venas varices pueden ser eso, unas venas varices es porque se va quedando atascado todos los nutrientes y digamos que el regreso del flujo que debería estar moviéndose se va quedando remansado. Entonces, ¿qué hace Multidrink? Calma la inflamación, regula el estrés oxidativo, tiene un efecto anti-envejecimiento, estimula que las células madre estén ahí trabajando, pavimentando, reparando y haciendo que nuestro endotelio esté libre para que podamos fluir por ahí los alimentos. A nivel epigenético, enciende algo que se llaman las sirtuinas y son llamadas la proteína de la longevidad, es decir, nos vuelve las células otra vez como a trabajar mejor y entonces logra que revirtamos ese envejecimiento que a veces se va dando por la oxidación de todos los días. Repara el ADN de la célula, sube el óxido nítrico, es decir, expande el vaso sanguíneo, ayuda a mantener esas carreteras abiertas, limpias, despejadas y con buena pavimentación para que podamos fluir por ahí los alimentos y pues realmente apaga el círculo vicioso de la inflamación desde la raíz. Entonces, como antioxidante, neutraliza los radicales libres. Como antienvejecimiento, enciende las proteínas que son las sirtuinas y repara el ADN. Y como regenerador celular, entonces tiene algo que se llama autofagia y es cuando el cuerpo recicla todos esos materiales que no necesita y los convierte en energía y también estimula la producción de óxido nítrico, es decir, para que se expandan esos vasos sanguíneos y podamos incluso respirar mejor porque nos llega mejor oxígeno a todo el organismo. Entonces, si pudiéramos corregir todo este problema que a veces tenemos y que son las enfermedades crónicas con las que consultamos día a día, simplemente con lo que ponemos en nuestra mesa. Y eso es la propuesta nuestra con Multidrink. Multidrink tiene cinco ingredientes que son una tecnología 5X, la llamo yo, porque se potencian entre sí. El primero del que les voy a hablar es la piel y la semilla de la uva. Ellos contienen alto contenido de resveratrol. El resveratrol es un antioxidante que enciende estas proteínas, las SIRT, que hacen que protejamos el ADN. O sea, es un antienvejecimiento por excelencia y mejora entonces el corazón porque al regenerar
esas vías, esas carreteras, pues va a llegar mejor oxígeno al corazón, al cerebro y a todas partes de nuestro cuerpo. Y logra regenerar las células, es decir, una célula que está maltrecha, trabajando como despacio, va a lograr que esa célula corrija lo que tenga de malo en su ADN y vuelva a trabajar mejor. El Ganoderma lucidum, que es un hongo adaptógeno que equilibra y regula el sistema inmunológico, es decir, logra que el sistema inmune esté trabajando para nosotros, protegiéndonos, como esas patrullas que van por todos los vasos sanguíneos mirando dónde hay algo que necesite que nos tenga que proteger. Y además nos regula y lo equilibra tanto que no permite que se vuelva a exacerbar, o sea, que nos deje reconocer y que no nos ataque a nosotros mismos. El té negro. El té negro con sus catequinas y las teaninas es un antioxidante que protege el endotelio. Directamente lo que hace es reparar ese endotelio, esas carreteras. Hay un hueco, va y lo tapa. Falta una luz, va y la corrige. Hay alguien ahí varado, atascando, va y lo ayuda para que se mueva y siga fluyendo nuestro alimento, que es la sangre, en cada parte de nuestro organismo. Y eso por eso, y por eso nos da claridad mental, porque ayuda a que llegue mejor oxigenación a nuestro cerebro. Ahora, la pulpa y el mucílago de café, que contienen ácido clorogénico. El ácido clorogénico es un antioxidante que también activa la limpieza celular, la autofagia. ¿Qué quiere decir autofagia? Como les decía, es cuando el cuerpo digamos que todos sus desechos que pueden estar quedando, los recicla y los convierte en energía. Nutre la microbiota. La microbiota son esos microbios que hay en el intestino y que se alimentan de fibra. Ellos aman la fibra, pero entonces cuando no comemos fibra, por ejemplo, que no comemos verduras y frutas, entonces esa microbiota va a empezar a morir poco a poco y va a quedar un desierto. Donde debería haber una selva, queda un desierto. Por eso es tan importante la fibra en nuestra alimentación. Y Multidrink, con la pulpa y el mucílago de café, contiene esa fibra soluble que alimenta a la microbiota intestinal. Y pues es un residuo que antes era desechado en los ríos y lo convertimos en un superalimento. Y la miel de agave, que contiene en nuestro producto un porcentaje muy alto garantizado de inulina, aproximadamente el 40% de inulina, logra que esa inulina alimente también como es una fibra prebiótica, alimente también la microbiota, y al ser la miel de agave de bajo índice glicémico, entonces no nos dispara la glicemia. Entonces es, digamos que, importante para las personas que tienen diabetes y que preguntan que si lo pueden tomar. Y claro que sí lo pueden tomar. Ahora, entonces, en resumen, porque aquí la conclusión es cuál, que desde la medicina del estilo de vida, lo que a mí me gusta enseñar es que sean menos pastillas y más hábitos, hábitos saludables. A veces no nos damos cuenta y los hábitos nocivos los repetimos todos los días hasta que nuestro cuerpo falla y nos dice ya no puedo más, o nos genera alarmas, dolor de cabeza, inflamación intestinal, hinchazón en las piernas, eh, pesadez, cansancio, tristeza. Todo eso puede ser por malos hábitos y no necesariamente lo corrige una pastilla. Entonces, no todo hace, o sea, realmente, a ver, los milagros, Dios sabe solamente cómo hace sus milagros, pero es importante que no pongamos todo en solo una cosa. Los hábitos son importantes. Entonces, yo recomiendo Multidrink porque es dentro de los hábitos algo fundamental, porque Multidrink contiene los antioxidantes que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable todos los días. Entonces, dentro de nuestra alimentación, como hábito fundamental, nutrición antioxidante. Entonces, hay que elegir alimentos naturales que contengan vitaminas y fibra como Multidrink. El descanso, dormir bien, dormir de noche, tratar de que sean entre 7 a 9 horas nocturnas, tratando de que nuestro cuerpo repare y fabrique óxido nítrico para que mejore la circulación. Actividad física, hacer ejercicio es fundamental. No solo caminar, hay que hacer ejercicios de fortalecimiento de la masa muscular. Recuerden que a partir de los 30, después 40, 50, cada vez vamos perdiendo más masa muscular si no hacemos ejercicio y si no la estimulamos
con ejercicios de fuerza que son fundamentales para mantenernos saludables. Y obviamente la parte del estrés. El estrés, todos vivimos estrés, todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, pero saberlo gestionar es muy importante. Encontrar cómo en cada caso gestionarlos. Hay pacientes que me dicen, no, a mí me gusta leer, está muy bien, válido. Ah, que a mí me gusta salir a caminar, excelente. Que a mí me gusta hacer ejercicio, perfecto. O que a mí me gusta, no sé, hacer, no sé, crochet, lo que sea. Buscar cómo cada uno puede gestionarlo para que baje esa cantidad de cortisol que nos va inflamando y esa inflamación crónica de bajo grado es la que nos produce todo este problema en el endotelio vascular. Entonces, para terminar, lo que quiero es invitarlos a que entiendan su cuerpo, a que no tengan miedo a veces de que tengo que ir al médico para que me mande una pastilla. No, entendamos cómo funciona, conozcámonos, escuchemos las señales que nuestro cuerpo nos va dando y alimentémoslo de manera natural. Tratemos de buscar siempre lo que son frutas, verduras, carnes, huevo y tratar en lo posible de evitar todo lo que es ultraprocesado, que de vez en cuando pues algo se hará. Sí, cierto, a mí me gusta, no sé, la chocolatina, entonces la voy a disfrutar un día el fin de semana, pero que no sea lo cotidiano, que lo cotidiano sea más buscando la alimentación de nuestras células, pensando en que cada bocado que nos llevamos a nuestra boca es información que recibe nuestro cuerpo para estar saludables. Y por eso, la raíz de casi todos los males es la oxidación y la inflamación. Si vamos a cuidarlo, podemos cuidarlo con hábitos naturales como multidrink. Por eso lo recomiendo todos los días y a todos mis pacientes y yo lo consumo todos los días porque quiero mantener mis carreteras funcionando y que pueda llegar oxígeno, alimentación y nutrientes a cada parte de mi cuerpo, incluso a la más pequeñita de todas. Y yo los invito a eso, a que consuman multidrink, a que lo prueben, a que lo ensayen, a que se den la oportunidad, porque los que están aquí por primera vez seguramente tendrán la curiosidad de cómo sabe, cuántas veces me lo puedo tomar. Y aquí pues digamos que para resolver algunas dudas, lo recomendable serían 3 sobrecitos que podría ser como el reemplazo de 3 porciones de ensalada o de fruta. En personas con diabetes tipo 2 lo pueden consumir más diluido, de pronto un sobrecito o dos diluido en el litro de agua. Cuando hay crisis curativas, significa que el cuerpo está un poquito más oxidado, más inflamado y entonces tiene una respuesta un poquito más fuerte y puede dar más ganas de orinar, más ganas de ir al baño, puede generar algo de dolor de cabeza si alguien alguna vez me lo ha dicho, pero en general te da bienestar y te genera tranquilidad, incluso te da mayor alegría porque alimenta la microbiota intestinal, que es un eje intestino-cerebro fundamental. Y bueno, hasta aquí creo que las dudas, bueno, otra duda importante que sé que hay que decir es que personas que están en tratamiento con warfarina, que es un anticoagulante, al consumir cualquier tipo de antioxidantes potencian la acción del anticoagulante, entonces nosotros no lo recomendamos y tampoco lo recomendamos en mujeres embarazadas o lactando porque realmente queremos cuidar nuestro producto y no queremos que de pronto por alguna complicación que tenga la madre con su bebé, le pregunten qué fue lo último que consumió y diga que fue multidrink y pues no, no queremos eso realmente como empresa, queremos proteger nuestro alimento, que es un alimento, realmente no es ni un suplemento, ni un fármaco, ni una droga, es un alimento, pero que obviamente siempre lo debemos aconsejar con responsabilidad. Cuando hay algunas patologías como trasplantes, y algunas otras patologías más complejas, siempre recomendamos que lo consulte con su médico tratante antes de empezar a consumirlo para que no tengamos ningún inconveniente con eso. Y ya no siendo más, gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan aprendido un poquito sobre este tema tan importante que es el endotelio, cómo cuidarlo y que es fundamental porque es la raíz de todas las enfermedades crónicas o de casi todas las enfermedades crónicas. Muchas gracias.